And we welcome you back to the class this morning. Y les damos la bienvenida a clase esta mañana. We begin immediately with the lessons again on the Holy Spirit. Inmediatamente comenzamos con las lecciones sobre el Espíritu Santo. Now in these lessons we're saying Ahora bien, en estas lecciones estamos diciendo that when God gives us the Holy Spirit, que cuando Dios nos da el Espíritu Santo, He gives us everything needed to do what we have to do. Él nos da todo lo necesario para hacer lo que tenemos que hacer. When He calls us, He equips us. Cuando Él nos llama, Él nos equipa. And He equips us with the Holy Spirit. Y Él nos equipa con el Espíritu Santo. Now we've looked at the Holy Spirit Himself. Ahora bien, hemos visto al Espíritu Santo en sí mismo. We have saw Him to be the holiness of God in us. Hemos visto que Él es la santidad de Dios en nosotros. We have in our lessons seen why He has been given to us. Hemos visto en nuestras lecciones por qué es que Él ha sido dado a nosotros. And in the lesson today, Y en la lección de hoy, we're going to look at the Holy Spirit as the mind of God in the believer. vamos a ver a este Espíritu Santo como la mente de Dios en el creyente. This is a very important lesson. Esta es una lección muy importante. We'll read in Philippians chapter 2 and verse 5. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir o esta mente que hubo también en Cristo Jesús. Now, I would have no trouble convincing you Yo no tengo ningún problema en convencerles a ustedes that the Holy Ghost is the mind of God in the believer. que el Espíritu Santo es la mente de Dios en el creyente, el sentir o la mente de Dios. The Bible said, "Who knoweth the things of God save the Spirit of God?" La Biblia dice, ¿quién conoce las cosas de Dios? Solo el Espíritu de Dios. And the only way we know is by the mind. Y la única forma en la cual nosotros conocemos las cosas es a través de la mente. So we're seeing that God given us the Holy Spirit. Entonces estamos viendo que Dios nos dio el Espíritu Santo He gave us Himself. y al hacerlo nos dio a sí He mismo. is the Spirit of truth. Él es el Espíritu de verdad. Jesus is truth. Jesús es verdad. So with that mind, with that Spirit comes God's total being. Así que con este Espíritu viene el ser total de Dios, As His life, it's His nature. como su vida y su naturaleza. So if we have His nature, we have His emotions, Así que si tenemos su naturaleza, tenemos sus we emociones, have the faith of God, tenemos la fe de Dios, we have the love of God. tenemos el amor de Dios. And now we're going to see that we have the mind of Y God. ahora vamos a ver que también tenemos la mente de Dios. Now throughout the New Testament, we are told to be led by the Spirit of God. A lo largo del Nuevo Testamento se nos dice que debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. We know that the whole direction Sabemos of the human is ordered by the mind. que toda la dirección del ser humano está ordenada por la mente. To be led by the Spirit of God Ser guiado por el Espíritu de Dios is to be able to think the thoughts of God, es ser capaces de pensar los pensamientos de Dios, have His mind, tener su mente and receive the direction of that y mind. recibir la dirección de esa mente. Now here in Philippians 2 and 5, then we have God telling us Y aquí en Filipenses 2:5 tenemos a Dios to diciéndonos let this mind be in you. que esta mente esté en nosotros. Now, having already stated that the Holy Ghost is the mind of God, Habiendo ya declarado y establecido que el Espíritu Santo es la mente de Dios, we have to clear up that Paul is not saying to the Philippians to be filled with the Spirit. tenemos que mencionar que Pablo no le estaba diciendo a los filipenses que sean llenos con el Espíritu. They have been filled with the Spirit. Ellos ya habían sido llenos del Espíritu. But he's saying, let that Spirit be your mind. Pero estaba diciendo que este Espíritu sea la mente de ustedes. When you're born again, Cuando tú naces de nuevo, then there's two people in there, hay dos personas ahí, two minds. dos mentes. God's mind, La mente de Dios your mind. y tu mente. Carnal mind, spiritual mind. La mente carnal y la mente espiritual. And so Paul is saying to the church, you and I, Entonces Pablo estaba diciendo a la iglesia, a ti y a mí, to let this be our mind. que esta sea nuestra mente. He's saying it is by a conscious act of our will. Dice que esto es un acto consciente de nuestra voluntad. You have to make the decision. Tú tienes que tomar la And decisión. it comes back to what we've been talking about all along, Y volvemos a lo que siempre hemos estado hablando, that it is a choice we make. que son las elecciones que nosotros When tomemos. we're faced with decisions in life, Cuando nosotros afrontamos decisiones en la vida. not necessarily wicked decisions, No, good and evil, no necesariamente decisiones entre maldad y bondad,
but decision. sino decisiones generales. We have to make a decision. Tenemos que tomar una decisión. He said, let the mind of God be your mind in such matters. Él estaba diciendo que la mente de Dios sea la mente de ustedes en estos asuntos. You have a choice. Ustedes tienen una elección. If any man be in Christ, there is a new creation. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. But there's still the old man there. Pero aún está el viejo hombre también ahí. Because the new creation is not a renewing of the old, there is a new creature created. Porque la nueva creación no es una renovación de la naturaleza vieja, sino que es una nueva criatura completamente nueva, He's created in righteousness and true holiness. creada en justicia y en verdadera santidad. So Paul said, let this be your mind Entonces Pablo dice que esta sea la mente de ustedes, by an act of your will. por un acto de su voluntad. Reject the carnal and accept the spiritual mind. Rechacen lo carnal y acepten la mente espiritual. Now the Holy Ghost will not force you to abdicate. Ahora bien, el Espíritu Santo no te va a forzar a abdicar. You must do it on your own. Tú tienes que hacerlo por ti mismo. You will make the choice in life by what mind you're governed by. Tú vas a tomar la elección en tu vida acerca de por qué mente vas a ser gobernado. But if you and I will allow Him, Pero si tú y yo le permitimos, the Holy Spirit will be our mind. el Espíritu Santo va a ser nuestra mente. Even after having been filled with the Holy Ghost, Aún después de haber sido llenos del Espíritu Santo, which is the mind of God, que es la mente de Dios, we can still operate along the line of the carnal mind. aún así podemos operar según la mente carnal. In fact, about 95% of the church's activity De hecho, más del 95% de la actividad de la iglesia is born out of the carnal mind. nace de una mente carnal. It is programs of man. Son programas de hombres. Man decided he can do better than God, El hombre decidió que podía hacer las cosas mejor que Dios. so the church is filled with programs Entonces la iglesia se ha llenado de programas and activities that God has nothing to do with. y actividades con las cuales Dios no tiene nada que ver. And all of it we could do if there wasn't a God. Y todo esto lo podríamos hacer si no hubiera Dios. You can have baseball teams, Ustedes pueden tener equipos de béisbol, run rummage sales, pueden tener ventas de equipos de atletismo, have Sunday school contests, pueden tener concursos de la escuela dominical even baptize people without God. y aún pueden bautizar gente sin Dios. What we need is to come back to the mind of Lo God que necesitamos es volver a la mente de Dios so that the church functions in the will of God. para que la iglesia funcione en la voluntad de Dios. In the book of Proverbs, the Bible said, En el libro de Proverbios la Biblia dice there is a way, que hay camino. a mind is what he's saying, En otras palabras, hay una mente that seemeth right unto man, que al hombre le parece derecho, but the end of that thinking is death. pero el final de ese pensar es muerte. What does the Bible say? To be carnally minded is death. Lo que la Biblia dice es ocuparse de la mente carnal es muerte. This mind must be rejected. Esta mente tiene que ser rechazada. And in that place, accept that, the Bible, accept the mind of God. Y en ese lugar aceptar la mente de Dios. In the book of Job, we have this word. En el libro de Job tenemos esta palabra. There is a path that the vulture's eye hath not seen. Hay un camino que los ojos de los buitres no han visto. A vulture is a buzzard. Un buitre, estamos hablando de un It buitre. feeds off the dead. Se alimenta de lo muerto. You see him circling. Ustedes lo ven ahí dando vueltas. You know there's something dead there. Y sabrán que hay algo muerto ahí abajo. That's the carnal mind. Esa es la mente carnal. It feeds off of the dead, off the flesh. Se alimenta de lo muerto, de la carne. And he said that was a mind, the path we must follow is a path that carnal mind cannot see. Y este camino, el camino que nosotros no debemos seguir, es el camino que tenemos que seguir, el camino que la mente carnal no puede seguir. To get where Jesus is, Llegar a donde Jesús está, we must have the mind of God. para esto tenemos que tener la mente de Dios. Now, you know, I know, all of the ability of the human is in the mind. Tú y yo sabemos que toda la habilidad del ser humano está en la mente. The entire function of this body La función completa de este cuerpo is controlled and ordered by this brain. es controlada y ordenada por este cerebro. You injure part of it and other parts of the body won't function. Tú te haces algún daño al cerebro y alguna parte de tu cuerpo no va a funcionar. You injure one part of this brain and you cannot walk, Tú puedes herir cualquier parte de este cerebro y quizás no vas a poder caminar, although the legs appear
absolutely normal. a pesar que tus piernas aparentemente estén perfectas. Into another part of your brain and you're blind. Haz un daño a otra parte del cerebro y te vuelves ciego. Although you still got normal eyes in your head. A pesar que tienes ojos normales en tu cabeza. This is all telling us Todo esto nos dice that the ability is in the mind. que la habilidad está en la mente. The ability of the athlete is more the mind than the body. La habilidad de un atleta está más en la mente que en el cuerpo. You take a basketball player. Por ejemplo, un jugador de básquetbol. To put that ball through that hoop takes great power of concentration. Para poder encestar el balón ahí en la canasta se necesita mucha concentración. If he shoots from 10 feet away or 30 feet away, Así él tire el lance de 3 metros o de 20 metros de distancia. that mind in a split second Esa mente en menos de un segundo must compute that distance tiene que calcular y computar esta distancia and make the decision of the trajectory of that ball, y hacer la decisión de qué trayectoria va a llevar ese balón. how much strength it'll take to get it there. Cuánta fuerza va a tomar y se va a necesitar para que llegue ahí. All of this is done by the mind in a split of a second. Y todo esto es hecho por la mente en una fracción de segundo. So the ability to make that goal is in the mind. Entonces la habilidad de lograr esta meta está en la mente. I can throw the ball 30 feet, Yo puedo lanzar una bola a 15 metros, but it may miss that basket a foot and a half. pero quizás no enceste y me equivoque por más de un metro. It is the mind that decides the trajectory of that ball. Es la mente la que decide la trayectoria de ese balón. Now the same is true of a musician. Y lo mismo es verdad en un músico. I've watched an organ player Yo he visto una persona que toca el piano, with both hands on the keyboard, el órgano con ambas manos, one up here, one down una here, arriba, la otra abajo, foot down here, running the foot pedal, el pie moviéndose por acá y el otro también, and his eye on the song leader. y sus ojos puestos en el líder devocional. Now, the ability to do that La habilidad para hacer esto is not in the fingers and the toes. no está en los dedos ni en los dedos del pie. I got good fingers, Yo tengo buenos dedos, I got good toes, yo tengo buenos dedos del pie, but I cannot play that organ. pero yo no puedo tocar el órgano. But if you could successfully Pero si tú exitosamente transplant a great organism brain to my head, trasplantas el cerebro de un gran organista a mi cerebro, my fingers could play that organ. mis dedos van a tocar ese órgano. And if you put Christ's mind in me, Y si tú pones la mente de Cristo en mí, I can do what he did, yo puedo hacer lo que Él hizo, because the ability is in the mind. porque la habilidad está en la mente. We have that mind. Tenemos esta mente, But the key to everything is learning to be led by that mind. pero la clave para todo es aprender a ser guiado por esa The mente. mind of Christ in the church La mente de Cristo en la iglesia gives that church the ability of Christ. da a esa iglesia la habilidad de Cristo. We operate on the wrong mind is the weakness of the church. Cuando operamos en la mente incorrecta, ahí está la debilidad de la We iglesia. spend so little time in communion with God Pasamos tan poco tiempo en comunión con and Dios so much time in communion with that which is not God y tanto tiempo en comunión con aquello que no es Dios, that what ultimately comes out is our own reasoning. que lo que finalmente sucede es que nosotros razonamos en nuestra propia razón. But what is true of the natural Pero lo que es verdad de lo is natural true of the spiritual. es verdad también de lo espiritual. With God's mind is God's ability. Con la mente de Dios se encuentra la habilidad de Dios. He raised the dead Si Él resucitó a los We can muertos, raise the dead. nosotros podemos resucitar if muertos. we learn to function in His Si mind. nosotros aprendemos a funcionar en su mente. Modern psychology says La psicología moderna dice that if man can conceive a thing, que si un hombre puede concebir algo, then man can do it. entonces el hombre puede hacerlo. All he need to do is to think it, Todo lo que necesita hacer es pensar al respecto and he can bring it into y existence. podrá traerlo a la realidad. The only requirement El único requisito is for that man to have the ability to see the product, es que ese hombre tenga la habilidad de ver el to producto, think the de product. pensar el producto. Now look at man's achievement Ahora bien, vamos a ver los logros del hombre. and realize the wonders of this modern age Y una vez que hemos visto las maravillas de esta edad moderna, was once only a thought in the mind of a human being. estas maravillas alguna vez fueron un pensamiento en la mente de un ser humano. This PA system that we have here Por ejemplo, este equipo de sonido que tenemos acá. was once just a thought. En un momento solo fue un pensamiento de alguien. That camera Esa cámara, that I hope is taking color pictures que nuestra esperanza es que esté en realidad filmando bien con colores,
was once just a thought in the mind of a human being. En un momento fue solamente el pensamiento de la mente humana. The automobile, the airplane, El carro, el avión, the marvel of transportation was once only a dream in man's mind. la maravilla de la transportación antes fue simplemente un sueño en la mente del hombre. But today, that dream is a reality. Pero ahora ese sueño es una realidad. Because man conceived it and man produced it. Porque el hombre lo concibió y el hombre lo produjo. You know, a few years ago, when our government put that vehicle on Mars, Hace unos años cuando nuestro gobierno puso a ese vehículo en Marte, it's 220 million miles from here to Mars. eso está a 220 millones de millas de aquí a Marte. But from Houston, Texas, Pero desde Houston, they Texas, drove that vehicle ellos condujeron el vehículo and set it down on Mars, 220 million miles y away. lo pusieron encima de la superficie de Marte a una distancia de 220 millones de millas. And they set it in 25 feet of where they'd planned. Y lo pusieron solamente a una distancia de menos de 7 metros de donde lo habían planeado They poner. drove it from Houston, Texas. Lo condujeron desde Houston, Texas. And when I come home from the office, Y cuando yo vengo a casa de mi oficina, on the evening news, en las noticias de la noche, that vehicle was sending back color pictures. ese vehículo estaba enviando fotografías a color 220 million miles across space. a más de 350 millones de kilómetros del espacio. And they were showing up on my television. Y esas imágenes se veían en mi televisor. I watched that with a bated breath. Yo vi esto y me asombré increíblemente. They were going to see if there's any life on that planet. Querían ver si había algún tipo de vida en ese planeta. And they had a laboratory inside of that vehicle, big as a shoebox, no bigger than a shoebox. Tenían un laboratorio dentro de ese vehículo que no era más grande que una caja de ese tamaño, Cost $50 million. que costó 50 millones de dólares. They told that machine to reach out and get a sample of that dirt. Le dijeron a esa máquina que se extienda para tomar una muestra de ese polvo And when it started to reach out, y cuando, it failed. y cuando empezó a alcanzarlo fracasó. And a man in Houston talked to the computer Y un hombre en Houston le habló a la computadora ya and told him, said, one of your lock pins has not come out. y le dijo, uno de tus seguros de tus vestidos de seguridad no ha salido. And that machine removed its own lock pin Y esa misma máquina quitó esta seguridad de su and propia reached outside, y entonces se extendió, picked up some dirt, tomó un poco de polvo, put it in that laboratory, lo puso en ese laboratorio and told Houston there is no worms up here, y le dijo a Houston que no hay gusanos acá, no life on this planet. no hay vida en este planeta, There's nothing up here. no hay nada acá. All of that, listen, God didn't do that. Todo esto, escuchen bien, Dios no hizo esto, Man did that. el hombre hizo esto And he did it with the brain God gave y him. lo hizo con el cerebro que Dios le dio. All of that machine was able to do it. Todo esto, esta máquina fue capaz de hacerlo. All of this came out of a vision. Todo esto provino de una visión. Somebody conceived it. Alguien lo concibió And his mind went work to do it. y su mente se apresuró en hacerlo. But again, God did not do that. Pero una vez más, Dios no hizo esto. Man did that with the mind God gave me. El hombre hizo esto con la mente que Dios le dio. Now all of this tells me that the usefulness of the Christian Y todo esto me dice que la utilidad del cristianismo not in his book learning, no está en su aprendizaje de un not in libro, his musical ability, no está en su habilidad musical, but strictly in that individual's ability to be led by the Spirit of God. sino estrictamente en esa habilidad individual de poder ser guiado por Dios. All of the ability and usefulness of the church on this earth Toda la habilidad y la utilidad de la iglesia en esta tierra is in her ability to be led by the Holy Ghost, está en su habilidad de poder ser guiada por el Espíritu Santo, mind of God in that believer. la mente de Dios en ese creyente. If I can think God's thoughts, Si yo puedo pensar los pensamientos de Dios, I can do God's work. yo puedo hacer las obras de Dios, But you're not going to think God's thoughts Pero- dodging around in that traffic. pero tú no vas a pensar los pensamientos de Dios mientras estás jugueteando ahí con el mundo. And you're not going to think God's thoughts sitting watching a television. Y tampoco vas a recibir los pensamientos de Dios cuando estás sentado viendo televisión. It's going to take time with God, Va a tomar tiempo con Dios, waiting on
on God, esperar en Dios, being quieted down before God, ser acallado delante de that Dios. God can talk to you. Ahí Dios te podrá hablar. And if we can think His thoughts, Y si nosotros podemos pensar sus pensamientos, we can do His work. podremos hacer sus obras. The natural mind of man La mente natural del hombre put that module on Mars. puso ese módulo en Marte. But with all of that, Pero con todo esto, there is a limitation to the natural mind. hay un límite a la mente natural. In spite of all the wonderful things it has produced, A pesar de todas las cosas maravillosas que ya ha producido, there's a limitation to what it can actually conceive. hay una limitación a lo que en realidad puede concebir. And since there's a limitation on what it can conceive, Entonces, como hay una limitación en lo que puede concebir, there's a limitation on what it can do. hay una limitación también en lo que puede hacer. Albert Einstein perhaps may have been one of the smartest men that ever lived. Albert Einstein fue uno de quizás de las personas más sabias que vivió. I'll correct that. He was one of the smartest. Y yo voy a decir esto bien claro, él fue uno de los más inteligentes. He may have been the smartest Y quizás fue el más as far as inteligente natural men are concerned. en cuanto se refiere a la mente natural. His theory of relativity Su teoría de la relatividad has led to some of the most astounding discoveries. ha guiado a uno de los descubrimientos más impresionantes. Mr. Einstein's thinking and achieving Los logros y los pensamientos del señor Einstein has drastically changed our world. han cambiado drásticamente el mundo. It was his theory that led to the splitting of the atom Fue su teoría la que llevó a la división del átomo and the production of the bomb y por lo tanto la producción de la bomba and a whole new world of power. y todo un nuevo mundo de poder. Yet with all of his ability, A pesar de toda la habilidad que él tenía y cuán sabio que él era, he would have laughed at you if you had suggested a man can stop that sun. él se hubiera reído de ti si tú hubieras sugerido que algún hombre podría detener el sol. Mr. Einstein knows El señor Einstein sabe that sun is 93 million miles away. que ese sol está a 180 millones de kilómetros de It's a distancia. million miles in diameter. Es 1.800.000 kilómetros de diámetro. And if you would have suggested to him Y si tú le hubieras sugerido that a man could stop that sun, que un hombre podía detener ese sol, that brilliant man would have laughed at you. ese hombre brillante se hubiera reído de ti. There's a limitation Hay un límite to what that carnal mind can think. a lo que esa mente carnal puede pensar. Therefore, there's a limitation on what it can do. Por lo tanto, también hay una limitación en lo que puede hacer. When a man begins to think God's mind, Cuando un hombre empieza a pensar con la mente de Dios, then he moves beyond the boundaries of the possible. entonces se mueve mucho más allá de los límites de lo Just posible. look at Joshua. Miren a Josué. He was in battle. It was fierce. It had been long. Él estaba en batalla, estaba bien peligroso ahí, era ya larga la batalla. But in the evening, he has broke the will of the enemy. Pero al atardecer él había ya más o menos penetrado al enemigo, He's got him on the run. entró a la frente del enemigo y lo tenía ya el enemigo. Joshua knew that the victory is his Josué sabía que la victoria era de él. if he could continue to press the battle against that enemy. Si él pudiera continuar presionando la batalla en contra de ese enemigo. But night is coming, Pero la noche ya se acercaba. and he'll have to suspend that battle till tomorrow. Y él iba a tener que suspender esa batalla hasta el día siguiente. And Joshua knew Y Josué sabía that if under the cover of darkness, que bajo las tinieblas, that enemy was allowed to regroup, ese enemigo iba a ser permitido que se reagrupe. then all of the victories of today were for nothing. Entonces todas las victorias de hoy día hubieran sido por nada. All the men that died for nothing. Entonces todos los hombres que murieron hubieran muerto por nada. And as the man of God thought on this, Y mientras el hombre de Dios pensó acerca de esto, there came to his mind this thought, vino stop the sun. a su mente este pensamiento, detén el sol. Now I don't believe he heard a voice, Yo no creo que él haya oído una voz, but a thought so powerful and so beyond man's thinking pero un pensamiento tan poderoso y tan más allá del pensamiento humano that Joshua probably had to sit down. que quizás José se tuvo que sentar. He thought, I didn't know I was so involved. Y él quizás diría, yo no sabía que estaba tan cansado ya. He probably thought his nerves, he didn't know he was so involved.
Él no sabía que él estaba tan involucrado. He thought his nerves were breaking on him. Él pensó que ya sus nervios le estaban traicionando. Here, the thought take a hold of a man to stop the sun. Y aquí el pensamiento toma la mente del hombre de detener el sol. You understand, to stop that sun. Ustedes entiendan, detener el sol. There's a billion worlds out there that have to stop too. Hay 1 billón de mundos ahí que también tendrías que detener. All of them are moving. Porque todos se mueven de acuerdo al sol. And if you stop one of them, Y si tú detienes a uno, there's going to be a wreck out there. va a haber un desastre allá. And so here is a thought that come into a man like you and I's mind. Así que aquí hay un pensamiento que llegó a un hombre como tú y como yo. Stop the sun. Detén el sol. But I think as he thought on the impossibility of the thought itself, Pero yo creo que mientras él pensaba en la imposibilidad de esto, a human being may jokingly say that, un ser humano quizás en broma dice, but he cannot think that. quizás lo toma como broma, pero él lo podía. That cannot be a sane thought in a normal mind's man. Ese no podía ser un pensamiento sano en una mente correcta de un ser humano. So I think Joshua said, Así que yo pienso que Josué dijo, this thought is totally beyond me. este pensamiento está más allá de mí. I'm not capable of such a thought. Yo no soy capaz de tal And pensamiento. he realized it was from God. Y después se dio cuenta que era de And Dios. without hesitation, the man stood and commanded the sun to stop. Y sin dudar el hombre se detuvo y le ordenó al sol que se detenga. And worlds came to a halt while a man of God won a victory. Y todos los mundos se detuvieron de pronto mientras el hombre de Dios ganaba la victoria. All of it because one man, Todo esto a causa de que un hombre mind of God. tuvo la mente de Dios. Now when I consider that mind to be in Y me, cuando yo considero que esta mente está en mí and the possibilities they are, y las posibilidades que se encuentran, if I just shut down all this religious mess si yo pudiera simplemente callar todo este enredo and religioso wait on God, y esperar en Dios, quit running to and fro, quit running up and down the road, en vez de estar corriendo de aquí para acá, wait on God, esperar en Dios, take time to be holy, toma tiempo para ser santo, because if you can think this thought, porque si tú puedes pensar este you pensamiento, can stop that sun. tú podrás detener el sol. I'm saying you can do whatever is necessary. Yo estoy diciendo que tú puedes hacer todo lo que sea necesario. If you and I here today Si tú y yo aquí ahora could realize that the only limitation of the church podríamos darnos cuenta que la única limitación de la iglesia is the limitation we have imposed by functioning in the wrong mind. es la limitación que nosotros hemos impuesto por funcionar en la mente equivocada. God's mind has no limitation. La mente de Dios no tiene límites. Nothing shall be impossible unto you. Nada será imposible para Él. If you say unto that mountain, Si tú le dices a esa montaña, be thou removed sal de ahí and be cast into the sea, y anda al mar, and doubt not in your heart, y sabes en tu corazón, it shall be as you say. será como tú has dicho. Nothing shall be impossible. Nada será imposible. That'd have to be the will of God. Eso tendría que ser la voluntad de If Dios. it's the will of God, Pero si es la voluntad de Dios, then that mountain will be removed at the command of a human. entonces esa montaña se va a mover al mandato de un hombre. The carnal mind rules the church. La mente carnal, el hombre carnal rige la iglesia. We say by our action, our prayers, that there's some things God cannot do. Hemos dicho que por nuestras oraciones y acciones hay algunas cosas que Dios no va a hacer. But what an insult this is to the Almighty. Pero qué gran insulto esto es para el Todopoderoso. Many years ago, God brought this truth home to me. Hace muchos años el Señor me mostró esta verdad. On a Wednesday night, we had a lady who had just been converted a year before out of Methodism. Un miércoles en la noche tuvimos en la reunión a una hermana que se acaba de convertir en el metodismo. Her brother was engineer on the train, Su hermano era ingeniero en un tren and it fell under the train and had his leg cut off. y se había caído bajo el tren y se le cortó la pierna. Y ella estaba ahí esa Asked noche for prayer. y pidió oración. Said, I want you to pray. Ella me dijo, yo quiero que tú ores God will put the leg back on my brother. para que Dios le ponga una pierna a mi And hermano. when she said that, Y cuando ella dijo esto, you could see a shocked look on that church, tú podías ver que toda la iglesia la miró asombrada. which simply said Simplemente decía they didn't believe that could happen. con esto que ellos no podían creer que eso sucediera. They were saying by that look
ellos estaban diciendo a través de esta mirada that this woman was asking too much. que esta mujer estaba pidiendo demasiado. But in the King James Bible, Pero en la versión Reina Valera de la Biblia it said the maimed were brought to Jesus, dice que los cojos eran traídos a Jesús and he healed them. y él los sanaba. The same Bible says, Y la misma Biblia dice if your right hand offends you, que si tu mano derecha te hace caer, cut it off. córtatela. It's better to go to heaven maimed Es mejor ir al cielo sin mano, than to go to hell manco, with all your members. que ir al cielo con todos tus miembros, So when they brought al infierno con todos tus miembros. somebody maimed to Jesus, Así que cuando traían a alguien manco a it Jesús, meant he didn't have an arm, a leg, a ear, Quizás- something was missing. quizás no tenía, en realidad no tenía mano, pierna u oreja, algo le faltaba. And Jesus restored that leg, that arm, whatever it Y was. Jesús restauraba esta pierna, este brazo, lo que sea que faltara. To see this happen again, Para ver que esto suceda otra vez, we only need to operate in this mind of the Holy Ghost. solo necesitamos operar en esta mente del Espíritu Santo. There was a lady who was a dear friend of ours, became that, my wife and I. Una hermana muy amiga de nosotros, mi esposa y yo, Several years ago, she called me at 4:30 in the morning. hace unos años me llamó a las 4:30 de la mañana. Just before the alarm went off for the prayer meeting, the phone rang. Es justo antes de que la alarma suene para la reunión de oración. And this woman on the other end of the line, Y esta mujer que estaba al otro lado del teléfono, and she wanted to know if I was the Clendenin on television in Austin. y ella quería saber si es que yo era el Clendenin que salía en la televisión. I said, I'm there on Channel 7, and give her the time. Y yo le dije, sí, yo soy el canal 7 y le di la hora. She said, I've heard you, Él dice, yo le he oído a usted. and I heard you say Y yo le he oído a usted decir that God could do anything. que Dios puede hacer cualquier cosa. I said, you're talking to the right person. Yo le dije, estás hablando con la persona correcta. You got to be careful what you say. Tienes que tener cuidado de lo que dices, hermano. I heard you say this. Yo oí que usted dijo esto. I said, now I want you to pray for my son. Así que yo quiero que usted ore por mi hijo. I said, what's wrong with him, ma'am? Y yo le dije, ¿qué pasa con este hombre? He's dead. Él está muerto. 4:30 in the morning. 4:30 de la mañana. I mean, haven't had a cup of coffee. Yo ni siquiera había tomado mi café. I said, what do you want me to pray? Y yo le dije, ¿por qué quieres que ore? That God will give him back to me. Para que Dios otra vez me lo devuelva. I said, I'm a widow. Y ella dijo, yo soy viuda. My son Richard was 18 years old, Mi hijo Richard tenía 18 años. and I need it. Y yo lo And necesito. I want you to ask God to give him back to me. Y yo quiero que tú le pidas a Dios que me lo devuelva. Well, now, it's 4:30, Eran 4:30 de la and a mañana. woman calling me with this request. Y una mujer me llama con esta petición. Naturally, I believed he's just died. Naturalmente yo pensé, bueno, acaba de morir, ¿no? I said, well, ma'am, why don't you get some of the neighbors to come over? I'm thinking of there with the dead Entonces yo boy. estaba pensando ahí, bueno, la mujer ahí estaba con su hijo muerto, entonces ¿por qué no llamas a tus vecinos? Le dije. What do I want with the neighbors? They don't believe anything. Y ella me dijo, ¿qué cosa voy a querer yo con los vecinos? Ellos no creen nada. I said, just thinking about you. They're alone with your son and him dead. Entonces yo le dije, bueno, simplemente estoy pensando en ti, que estás ahí sola tú con tu hijo muerto. She said, my son's not here. Y ella me dijo, mi hijo no está acá. Where is he? ¿Dónde está? Why, in a graveyard, of course. Está en su tumba, por supuesto. I hated to ask this next question, Y yo de verdad aborrecí preguntar esta pregunta. but I was forced to. Pero tuve que preguntar, How long has he been dead? ¿hace cuánto ha muerto? She said, 18 months. Hace 18 meses. Think on this. Piensen en esto. Here's a boy been dead 18 months, Un niño, un joven muerto hace 18 and meses. here's a woman want me to pray him out of that grave. Y esta mujer quería que yo ore para que resucite. Now, I asked her, I said, was Richard saved? Y yo le pregunté, ¿Richard era salvo? And she said, yes, he was. Y ella dijo, sí, sí fue. And so I'm going to give her a little message about the resurrection. Entonces yo le iba a dar un pequeño mensaje acerca de la But resurrección. before I could say a word to her, Pero antes que yo pudiera decirle una palabra a ella, God said to me, Dios me dijo, preacher, predicador, be careful what you say to her. ten cuidado con lo que tú le digas a ella. Don't you belittle me. No me reduzcas a mí. Don't you say a word that will lead that woman to believe. No digas ni siquiera una sola palabra que haga que esa mujer no crea. I can't raise her boy from the Que dead. yo no puedo resucitar a su hijo de los muertos. Said, let me remind you
Me dijo, déjame recordarte that when I raised my son from the que dead, cuando yo resucité a mi hijo de los muertos, men who had been dead 1,000 years walked the streets of Jerusalem. hombres que habían muerto por 1000 años andaban por las calles de Jerusalén. Don't you belittle me. No me reduzcas. If I want to, Si yo quisiera, I can put that boy at that breakfast table this morning. yo puedo poner a ese hijo en la mesa del desayuno esa She mañana. didn't ask you to raise him from the dead. Ella no te ha pedido que lo resucites, She asked you to pray. ella te pidió que tú ores. From then till now, we've been praying for Richard. Y desde aquel día hasta ahora estamos That orando por Richard, God would raise him. para que Dios lo levante. For I know if it's the will of God, he'll have no trouble bringing that boy. Porque yo sé que si es la voluntad de Dios, Él no va a tener ningún problema en levantar a ese joven. God's mind in man has done and will do the impossible. La mente de Dios en el hombre ha hecho y hace todavía lo imposible. And just as a natural mind can be enlarged by training and education, Y tal como una mente natural puede ser engrandecida a través de entrenarla por la educación, so can that spiritual mind be enlarged in us así también ese espíritu, esa mente espiritual puede ser ensanchada en if we'll nosotros give ourselves to prayer and to the Word of si God. nos entregamos a la oración y a la palabra de Dios. It's an exciting thing to watch a world of a child grow. Es algo emocionante ver cómo el mundo de un joven crece. For several years I've traveled. I was on television across America. Por muchos años yo viajé y yo estaba en la televisión en Estados And Unidos. during the week I traveled. Y durante la semana yo viajaba. My daughter and son-in-law would meet me. He's got the church today. Mi hija y mi yerno, ellos me encontraban a mí, ellos ahora están a cargo de la iglesia. And my granddaughter, who then was only 3 years old, would be the first in waiting on me Y- at that airport. Y mi nieta, que en ese entonces tenía 3 años, era la primera que me esperaba en el aeropuerto. And it was a wonderful thing to see how much her world had grew. Y era maravilloso poder ver cuánto ella había crecido en su mundo. Her vocabulary, she'd learned new words. Su vocabulario, ahora aprendió nuevas palabras. And from week to week, I watched that world expand. Y semana tras semana yo podía ver su mundo ensancharse. With each week, she had more words to better express herself. A cada semana que pasaba ella tenía mejores palabras para expresarse mejor. She had new visions born of an enlarged world. Tenía nuevas visiones que nacían de un mundo grande. Her mind was growing. Su mente estaba creciendo. So can God's mind be enlarged in us. Así también la mente de Dios puede ser ensanchada en It grows, nosotros. number one, by feeding on God's word Crece, número uno, al alimentarse por la palabra de Dios. and by totally rejecting thoughts that dishonor God. Y al totalmente rechazar los pensamientos que deshonran a Dios. Don't allow your mind No permitas que tu mente to harbor thoughts that dishonor God. tenga pensamientos que deshonran a Dios. God is displeased by any limitations imposed by our unbelief. Dios es desagradado por cualquier limitación que es impuesta por nuestra incredulidad. God is bigger than any real or fancied problems you face. Dios es más grande que cualquier problema real o problema fantasioso incluso que tú tengas. And we must never allow our thinking to belittle Him. Y nunca debemos permitir que nuestro pensamiento lo reduzca a Él. On one occasion, God said to me, En una ocasión Dios me dijo, "Your propaganda is too cheap. tu propaganda es muy barata. You're afraid you'll make me bigger than I Tú am. tienes miedo de que me vas a hacer a mí más grande de lo que tú eres, But de lo que yo soy. I'm bigger than what you can ask or think." Pero yo soy mucho más grande de lo que tú puedes pedir o pensar. He said, "It's impossible for you Él me dijo, es imposible que tú to remotely imagine how big I am. te imagines remotamente cuán grande yo soy. So do away with your fear that you'll exaggerate me. Así que no te preocupes de ese temor de que me vas a exagerar acerca de mí, Because when you run out of the superlatives, I'm bigger than that. porque cuando a ti se te acaben ya los superlativos acerca de mí, yo soy más grande aún que eso. Hallelujah. Aleluya, aleluya. Sometime later, my wife and I on an airplane. Un tiempo después mi esposa y yo estábamos en un avión I read in a magazine where they discovered a new star, y yo leí en una revista que habían descubierto una nueva estrella 10 billion light years away. a 10 billones de años luz de And distancia. I roughly thought in my mind, Y yo simplemente pensé en mi mente, how far is that? ¿cuán lejos es esto? The man has learned that light travels El hombre sabe que la luz viaja at 186,000 miles per second. a 300.000 kilómetros por segundo. I said, if I could only Yo le dije, si yo solo pudiera
compute the number of seconds in 10 billion years, calcular el número de segundos que existen en 10 billones de años multiplied by 186,000, y multiplicar esto por un 300.000 kilómetros, then I'd know how far away that star was. entonces yo sabré a qué distancia está esa estrella. And I read in the book of Job Y leí en el libro de Job that God is taller than the stars. que Dios es más alto que las estrellas. How big is God? ¿Cuán grande es Dios? Impossible for us to imagine. Imposible que nosotros lo imaginemos. Impossible for you and I to even consider. Imposible que tú y yo aún consideremos eso. This must be our thinking. Este tiene que ser nuestro pensamiento. We must not think thoughts that would belittle the Almighty. Nosotros no debemos pensar pensamientos que van a empequeñecer al Todopoderoso. We must allow the mind that was in Christ Debemos permitir que la mente que estuvo en Cristo to be our mind. sea nuestra mente. We must wait Debemos esperar until we can think His thoughts. hasta que podamos pensar sus pensamientos. And when we do, Y cuando lo hagamos, we have His ability. tendremos su habilidad. We can fulfill the Scriptures. Podemos cumplir las Escrituras. The works I do shall you do also. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. And greater works because I go to my Father. Y mayores aún porque yo voy a mi Padre. The going to His Father El ir al Padre, was sending back to me al ir al Padre, Él me estaba enviando a mí de regreso the mind that functioned in Him. la mente que funcionaba en Él. So He says to me, Así que Él me dice, let this mind be your mind, haya pues en ti esta mente, to be led by the Spirit, ser guiados por el is to be Espíritu, led by the mind of God, es ser guiados por la mente de Dios, which means I have the ability of que God. significa que yo tengo la habilidad de Dios. When you look at Moses Por ejemplo, Moisés, at the Red Sea, en el Mar Rojo. here at the Red Sea, Aquí en el Mar Rojo it's a total impossible situation. había una situación totalmente imposible. Sea in front of them, El mar enfrente de ellos, mountains on both sides, montañas en ambos lados Pharaoh's army behind y them. el ejército de Faraón atrás. It looked like Israel has been done with. Parecía como Israel ya se iba a acabar. There'll not be a Jew left alive after today. Parecía como si después de ese día ya no iba a haber ningún judío vivo. And the people become frantic. Y la gente empezó a tener temor, a asustarse. And Moses, caught up in that emotion, Y Moisés, atrapado en esta emoción, himself began to cry out. él mismo empezó a clamar. And God said to him, Y Dios le dijo, I don't believe he heard a voice, yo no creo que él oyó una voz, but a thought came. sino que un pensamiento vino. Get up Levántate and put your staff out at that sea. y extiende tu vara a ese mar rojo Command it to part. y ordénale que se abra. And Moses stood up Y Moisés se levantó and stretched that rod out, y extendió su vara and a sea parted. y el mar se abrió And Israel walked through there. e Israel cruzó. Now, I used to think about that Yo antes pensaba acerca de esto, as maybe being 100 meters wide, that path. como si esa senda fuera de unos 100 metros de ancho. But then I reread the story. Pero otra vez volví a leer la historia It said all Israel went through in one night. y dice que todo Israel cruzó en una noche. I'm not a mathematician, No soy matemático, but I computed in this brain pero calculé en mi mente that for 3 million people, que para que 3 millones de personas atraviesen este mar en una they noche, had to be at least 5,000 abreast. tenía que haber por lo menos 5,000 tenía abreast. que haber por lo menos 5.000 que estén lado a lado. That meant, brothers and sisters, Eso significa, hermanos y hermanas, he blew a hole in that sea at least 2 miles wide. que él sopló un hoyo en ese mar de por lo menos unos 3,5 kilómetros de ancho. All of it's a miracle. Y todo esto como un milagro God's mind. de la mente de Dios. God's mind. La mente de Dios. Can you imagine what had happened to the church? ¿Pueden imaginarse lo que puede suceder con la iglesia? God's mind. La mente de Dios One man en un hombre parted the Red Sea, abrió el mar rojo, sweetened the waters at Meribah, endulzó las aguas de Meriba, caused a rock to follow them hizo que una roca los siguiera, that belched out at least 27 million gallons of water a day, de la cual brotó por lo menos 27 millones de galones al día de agua. and for 14,640 days Y por 14.600 días caused 600 boxcar loads of manna to fall in the right place, causó que más o menos 600 camionadas de maná cayeran al pueblo parted the waters of Jordan, y abrió las aguas del Jordán, pushed down the walls of Jericho, derrumbó los muros de Jericó, caused an axe head to swim,
caused an axiom, hizo que un hacha nadara. blind eyes to see, Los ojos de los ciegos podían ver, los cojos podían caminar. all of it, Todo the esto, product el producto of this mind working in the human. de esta mente obrando en el ser humano. And God has filled His church with that mind. Y Dios ha llenado a su iglesia con esta mente. Let this mind be in you, Que esta mente esté en ti, which also was in Christ. que también estuvo en Cristo. To think His thoughts Pensar sus pensamientos is to do His work. es hacer su obra. The mind is a seat of ability. La mente es la raíz de la habilidad. That mind is the ability of God. Esa mente es la habilidad de Dios. And if I will think His thoughts, Y si yo pienso sus pensamientos, I can do His work, puedo hacer sus obras. and the church will display Christ Y la iglesia va a mostrar a Cristo in a generation that seeks reality. en una generación que está buscando realidad. Let us stand together. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Let us praise the Lord. Vamos a alabar al Señor. Hallelujah, hallelujah, Aleluya, aleluya. hallelujah, hallelujah. Aleluya, Glory Señor. to God. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria al Blessed be Señor. the name of the Lord. Bendito Blessed sea el be the nombre del name of the Señor. Lord. Bendito sea el Blessed nombre del be the name Señor. of the Bendito Lord. sea el